la semana pasada, en que hablábamos ampliamente sobre este tema con el presidente del Poder Judicial, hablábamos sobre el caso Lava Jato y todo esto, él nos decía que respaldaba la labor de la Fiscalía y que respaldaba que la Fiscalía mantuviera la reserva de la información y que ni siquiera la compartiera con el procurador. ¿Es así, doctora Castañeda? Bien, el doctor Duberly Rodríguez Tineo, el presidente del Poder Judicial, ha tenido bien designarme como coordinadora del Sistema Nacional Anticorrupción. En relación a su pregunta, comparto la opinión de él en el sentido de que cuando se trata de una investigación de carácter reservado y hay un tema de confidencialidad, hay que tener confianza en el órgano encargado de la persecución penal y de aportar la carga de la prueba, que en el caso peruano es el Ministerio Público y está establecido en la Constitución. Ahora, pero tal sentido, ustedes son los que van a juzgar, porque usted está preparando precisamente los juzgados donde van a llegar las denuncias de los fiscales. Entonces, ¿no les genera malestar o desconfianza a ustedes la acción del fiscal Hamilton o del fiscal Sánchez? No, de ninguna manera, porque ellos están haciendo su trabajo. En el momento que consideren oportuno, que cuenten con las evidencias necesarias, formalizarán la investigación preparatoria ante el juez de la investigación preparatoria, y nosotros necesitamos de casos que tengan solidez para poder en su momento determinar si una persona es responsable o no de los hechos que le han imputado. Porque imagínese usted, si presentan una formalización de investigación preparatoria con un pedido de prisión preventiva que no tenga elementos de convicción necesarios y más los otros requisitos que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, el juez no podrá dar una prisión preventiva, sino tendrá que dar una comparecencia simple. Y entonces ahí viene la suspicacia de parte de algunos sectores diciendo, ay, de repente a estos jueces les han pagado, estos jueces han sido sobornados. Entonces, para poder dar una medida tan grave como es privación de libertad, necesitamos de una investigación preliminar que luego se formalice de manera muy sólida para poder actuar. Ahora, en estos casos, ¿el fiscal debe coordinar con los jueces, con ustedes? No, de ninguna manera. El Ministerio Público es autónomo. Es un órgano constitucional autónomo compuesto por fiscales de distintas categorías. Ellos van a llevar a cabo su investigación. Quien puede participar en esa investigación es la Procuraduría Pública. He escuchado al señor fiscal de la Nación, al doctor Pablo Sánchez, que es un destacado académico y una persona correcta, explicar de que en el acuerdo sobre reparación civil que se llevará a cabo está participando la Procuraduría, porque finalmente esa es la razón de ser de la Procuraduría, lograr de que en su momento, si se llega a un acuerdo con estas empresas, se pueda obtener la reparación civil que corresponda. Ahora, la semana pasada también el doctor Duberly Rodríguez nos decía que, le preguntábamos por qué la Fiscalía toma algunas acciones, por ejemplo, de congelamiento de cuentas con unas empresas y con otras no. Y eso los congresistas y algunos sectores señalaban que eso era inconcebible, porque era una diferenciación que beneficiaba a una empresa para llevarse su dinero y otra no. Ya, el congelamiento de cuentas es una facultad que la ley le otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero lo puede hacer, ¿no? Salvo en dos casos, cuando se trata de financiamiento del terrorismo y en casos de lavado de activos. Sabemos que ya lo ha hecho. Pero el presidente sí, de la Suprema, perdónenme, la semana pasada nos dijo que eso dependía de la estrategia de la Fiscalía. ¿Es así? Le vuelvo a repetirse, conforme a ley, la Unidad de Inteligencia Financiera puede decretar un congelamiento de cuentas, pero es administrativo. Es un asunto administrativo. Coordina con la Fiscalía, entiendo yo, para efectos de poder lograr la confirmatoria de esa medida. Y esa confirmatoria la va a dar el juez. Me parece que en este caso en particular, respecto a la empresa Odebrecht, ha pedido el fiscal, eso es lo que dicen las noticias periodísticas, de que no se lleve a cabo el congelamiento porque están justamente en este acuerdo tendiente a obtener algunas delaciones que permitan identificar quiénes son los autores de los hechos de corrupción en el ámbito de Perú. ¿Cómo están planteando ustedes su trabajo preparatorio? ¿Cuál es el trabajo que está desarrollando usted?
Como coordinadora del subsistema anticorrupción estamos priorizando la conformación de los juzgados de investigación preparatoria, juzgados unipersonales, que eventualmente llevarán a cabo los juicios orales, y de las salas que conocerán en apelación, tanto de las decisiones de los jueces de investigación preparatoria como de las sentencias que emitan los jueces unipersonales. Y estamos ya próximos a aprobar esta estructura en atención a que el Poder Ejecutivo ha acordado la partida que se le ha solicitado. Es decir, ya se cuenta con los fondos solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas. El doctor Duvalín Rodríguez nos decía la semana pasada que él sentía que este caso era mucho más grande que el que le tocó coordinar a Sergio Salas Villalobos en los juzgados anticorrupción en los años 2000. ¿Siente usted lo mismo? Evidentemente, porque cuando se llevaron a cabo las acciones, donde hubieron también colaboradores eficaces respecto de los casos ocurridos, cuando se divulgó el video Curi Montesinos, abarcaron, como se sabe, a un gobierno. Sin embargo, en relación a estos casos, y por las noticias periodísticas, porque no tenemos mayores conocimientos, es de que estarían involucrados hasta 3 gobiernos. Por lo tanto, se trataría de un caso de mayor envergadura y donde estarían involucradas empresas del extranjero, específicamente brasileñas, que han venido a sobornar a funcionarios públicos. Ahora, acá se da una situación muy especial, ¿no? Donde ya incluso hay los que diríamos cómplices condenados y los autores están todavía sin proceso. Ahora, el año 2000 hubieron 5 jueces anticorrupción. En su caso, ¿cuántos van a haber? Es que es una figura distinta. Cuando se dieron los casos del año 2000 a 2001 y que esto continúa todavía, el juez de instrucción era el que llevaba a cabo la investigación. Ahora es diferente. Con el modelo del Código Procesal Penal, quien lleva a cabo la investigación preliminar y luego la investigación preparatoria, si la formaliza ante un juez, es el Ministerio Público. En realidad, la mayor responsabilidad de lograr las evidencias durante esta investigación es la del Ministerio Público. Por lo tanto, el Ministerio Público deberá tener muchos más fiscales que jueces, porque los jueces van a recibir los pedidos que le haga el Ministerio Público, en su momento la Procuraduría Pública y también los propios imputados. ¿Usted de quién va a depender? A mí me ha nombrado coordinadora en un tema administrativo el presidente del Poder Judicial. Pero si yo integro un sistema nacional anticorrupción como presidenta de una sala, no dependo de nadie. Mi independencia y mi autonomía me autorizan para que nosotros, el grupo de jueces, actuemos independientemente conforme nos autoriza la Constitución política. Entonces, digamos, funcionalmente usted depende del presidente. Como coordinador en un sistema administrativo que vamos a ver en qué lugares de los distritos judiciales del país se deben implementar juzgados especializados en delitos de corrupción de funcionarios. ¿Eso va a depender del Código Procesal Penal? Es un tema administrativo. El Código Procesal Penal es el que se aplica en el ámbito jurisdiccional. Ya, pero no está vigente en todo el territorio todavía. El tema de delitos de corrupción de funcionarios está vigente en todo el país. Ya. En todo el país. La diferencia es que Lima, la Gran Lima y Callao, cuando decimos Gran Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima, Ventanilla y Callao, ahí está también vigente delitos de corrupción de funcionarios, al igual que todo el país. Lo que no está vigente es otras figuras que se rigen por el Código de Procedimientos Penales de 1940, donde siguen instruyendo los jueces. Pero en corrupción de funcionarios son los que investigan los fiscales y nosotros somos los que actuamos como terceros imparciales, que recibimos los argumentos de las 3 partes y vamos a resolver en su momento lo que corresponda. Muy bien, doctora Susana Castañeda, muchísimas gracias. Bien, gracias a usted. Amigos, con esta entrevista a la doctora Susana Castañeda, nosotros